Hola, bienvenido a esta décima lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En la lección 9, en la precedente, hemos estado viendo algunas propiedades de la transformada de Laplace y ahora vamos a aprovechar para ver un último bloque de propiedades, previamente hacer unos ejercicios que puedan servirnos para ver si todos estos conceptos han quedado suficientemente claros. Bien, pues vamos a comenzar con el teorema de valor inicial o primer teorema tauberiano. Nos dice que si la transformada de Laplace de la función f de t es f de s en el dominio complejo, entonces f de 0 es igual al límite de la función temporal cuando t tiende a 0 y al mismo tiempo el límite de s por la función compleja cuando s tiende a infinito si existen estos límites. Bien, pues vamos a ver un ejemplo del tipo s al cuadrado más 2 partido s por s al cuadrado más 2s más 2 en la función compleja, que además se corresponde con la función temporal 1 menos 2 por e elevado a menos t por el seno de t. Si ahora realizamos la aplicación correspondiente al tiempo, vamos a estudiar la primera función de t tiende a 0 en la función temporal y la correspondiente a s tiende a infinito en la función de variable compleja s por f de s. Bien, pues la variable temporal es muy sencillo, puesto que si t tiende a 0, estamos hablando de que en el límite el seno de t tiende a ser 0. Como tiene que ser 0, esto nos quedaría 1 menos algo por 0, que sería 0, con lo cual 1 menos 0 es igual a 1. Al mismo tiempo, en el límite de s por f de s, lo podemos calcular. Bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas, o bien haciéndolo como lo hemos puesto aquí, que es una forma más desglosada, de multiplicar la s por el numerador y luego la s por el paréntesis al que está funcionando como factor común, o bien directamente simplificar ambas s, siempre que las s se puedan simplificar, lógicamente, y luego practicar el límite, que lo podemos resolver luego por L'Hopital o por cualquier método conocido para resolver límites. En cualquier caso, nos quedaría esta expresión y al final vemos que el resultado final del límite también queda 1, por lo cual queda comprobado este teorema del valor inicial. Bien, vamos a ver el teorema del valor final. Hemos visto el inicial, ahora vamos a ver el teorema del valor final. Nos dice que si se conoce la transformada de Laplace de la función f de t, el valor final de dicha función se puede obtener en su límite multiplicando s por f de s y haciendo la variable s, la variable compleja, tendiente a 0. En este caso, el límite cuando t tiende a infinito de f de t se puede expresar como el límite de s por f de s cuando s tiende a ser 0. Bien, pues la condición para que exista el límite de f de t cuando t tiende a infinito es que todos los polos de s por f de s, de la variable compleja en el campo complejo, en el dominio complejo, tengan una parte real estrictamente negativa. Y esto, por lo tanto, pues no resulta aplicar las funciones sinusoidales, lógicamente, porque pasan por cero. Si s por f de s tiene polo en el eje imaginario sobre el semiplano derecho del plano complejo, pues f de t contendrá funciones de tiempo que van a ser consideradas como funciones oscilantes o exponencialmente crecientes, provocando que este límite de f de t cuando t tiende a infinito pues no exista. El teorema este pues, resulta muy útil tanto en el diseño como en el análisis del sistema de control, ya que nos permite predecir el valor final que va a tener una función en su dominio temporal, conociendo el valor que toma su transformada de Laplace cuando s tiende a 0. Bien, pues vamos a plantear un ejemplo donde nos dicen que f de s vale 5 partido por s, factor común de s al cuadrado más 2s más 2, y nos piden que hallemos el límite de la función temporal correspondiente cuando t tiende a infinito. Bien, pues los polos de multiplicar s por f de s, la función que nos quedaría sería 5 partido s cuadrado más 2s más 2, por lo cual los polos serían simplemente obtener cuáles son las raíces del polinomio s cuadrado más 2s más 2, y nos dice que son menos 0,5 más menos 1,5j. Eso sale simplemente de aplicar la fórmula de la cuadrática y ya está. Ambos tienen una parte real negativa, se encuentran sobre el semiplano izquierdo, puesto que estamos hablando de que al ser negativa la parte real, pues nos estaríamos trasladando al plano, al semiplano izquierdo de ese campo, por lo que S por F de S es estable y por lo tanto se puede aplicar el teorema de valor final. Con esto reincidiremos aproximadamente en la lección 25 o 26 para ver todo esto del tema de los campos complejos, cómo se maneja. Bien, pues el límite cuando t tiende a infinito de f de t es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s, donde el límite de s tendiendo a 0 nos va a valer de toda la función. Si hacemos la correspondiente multiplicación, nos quedaría dividido 5 partido por el valor y entonces nos quedaría 5 medios cuando estamos trabajando en el límite temporal infinito. Bien, pues vamos a pasar entonces a la de desplazamiento complejo. La transformada de Laplace de una función f de t multiplicada por e elevado a menos a t, donde a una constante, equivale a reemplazar en la transformada de Laplace
de la función f de s, la s por el valor s menos a, que es el desplazamiento que estamos estudiando, pero en vez de traspasar, como hemos visto en la lección precedente, el tiempo de la función temporal de escalón, un tiempo t unidades, t mayúscula unidades, ahora vamos a desplazarlo una cantidad a la variable compleja. En este caso es importante que te fijes en la función que hemos puesto a los signos. En este caso hemos puesto más menos cuando corresponde a un e elevado a menos más at. Luego, si aquí fuera menos at, aquí sería s más a. Si fuera un más at, aquí serían s menos a. ¿De acuerdo? Bien, pues por ejemplo, vamos ya a la función transformada de f de t igual a e elevado a menos at por el coseno de omega t. Que esto será cuando valga t mayor o igual que 0, o f de t igual a 0 si la t vale menos que 0. Bien, pues partiendo de que la transformada del coseno de omega t, hemos dicho que va a ser la función variable compleja, es igual a s partido s cuadrado más omega cuadrado, nos quedaría que L, la transformada de e por elevado a menos at por coseno de omega t, sería f de s más a. En este caso, si sabemos lo que vale la función en f de s, sabemos lo que vale la función en s más a simplemente haciendo la s igual a s más a. Fijaros que hemos dicho que si el signo en el exponente de la base neperiana es negativo, la suma correspondiente, el signo de este binomio, sería positivo. Y así es, s más a partido s más a al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, vamos a ver la convolución real. La convolución de dos funciones f1 de t y f2 de t, temporales, se escribe como f1t asterisco f2t. Y es una función que corresponde a la función phi de t, tal que phi de t sea el producto convolucionado de esas dos funciones f1 y f2. De tal manera que se puede expresar también como la integral entre 0 e infinito de f1 de tau multiplicada por f2 de t menos tau diferencial de tau. Si nos fijamos, la convolución tiene la propiedad conmutativa, lo que significa que la podemos hacer también a la inversa. Si f1 convolucionada con f de 2 es igual a su correspondiente conmutada, la f2 por la f1, podemos expresarlo como f1 de tau por f2 de t menos tau, o bien f2 tau, f1 t menos tau, ambas por diferencial de tau y ambas integradas entre 0 e infinito. Bien, se demuestra que si la transformada de Laplace de una función se determina mediante el producto de dos transformadas de Laplace, f1 de s y f2 de s, en el plano complejo, la función de tiempo correspondiente, esa transformada inversa que venimos hablando, se obtiene mediante la integral de convolución f1t con f2t. Bien, pues estaríamos hablando de que la laplaciana de f1t, f2t, en convolución sería f1 de s por f2 de s. Vamos a un ejemplo. Nos dicen que hallamos la integral de convolución f1t con f2t igual a la integral entre 0 y t de tau por 1 menos e elevado a menos t por tau, y esto se puede hacer lo mismo si en vez de aplicarle esta separación temporal, en vez de aplicársela al exponencial, se la aplicáramos a la función tau, con lo cual quedaría la integral entre 0 y t de t menos tau por 1 menos e elevado a menos t, y todo por diferencial de tau. Bien, pues f1 de t es igual a f2 de t y es igual a 0, cuando estamos hablando de que el tiempo es menor que 0. En el caso de que el tiempo sea mayor que 0, la f1 de t valdría t y la f2 de t sería 1 menos e elevado a menos t. Si hacemos la transformada de f1 de t, como estamos hablando de que f1 de t sería t, porque estamos hablando de que en el tiempo, en el semiplano complejo de tiempo, o sea, en el semiplano derecho de tiempo, en tiempo positivo, sería L de t igual a f1 de s, que sería 1 partido por s cuadrado, y la transformada de Laplace de f2 de t sería la transformada de 1 menos elevado a menos t. Esta sería la f2s y eso sería 1 partido s menos 1 partido s menos 1, s más 1. Estamos hablando de que sería transformar la primera y luego lo que salga, restarle, porque esto es negativo, la transformada de la segunda. Si ahora hacemos la convolución, nos dicen que la transformada del producto de las dos funciones temporales es igual al producto de las dos funciones de la variable compleja, con lo cual sería simplemente multiplicar 1 partido por s cuadrado por el factor común de las dos que quedan dentro, y esto nos quedaría 1 partido por s al cubo menos 1 partido por s al cuadrado más 1 partido por s menos 1 partido por s más 1. Vamos a aplicar ahora la combinación correspondiente al teorema de la convolución para poder comprobar que esto efectivamente es así. En este caso, haciendo la comprobación, realizando la integral de convolución y aplicando la transformada de Laplace, nos quedaría que podemos hacerlo o bien haciendo la integral de tau por 1 menos e elevado a menos t menos tau diferencial de t, de tau, o bien como t menos tau integral
por 1 menos e elevado a menos t diferencial de tau integral entre 0 y t. Si vamos a hacer este mismo caso, lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar los términos y nos saldrá pues t por 1 t menos t por elevado a menos t elevado a menos t negativo, menos tau por 1, menos por menos más, tau por elevado a menos t. Bien, nos quedarían estos valores de aquí, hacer la integral correspondiente, y esto, al hacer la correspondiente función, nos quedaría tau al cuadrado partido por 2 entre 0 y 2, menos la integral entre 0 y t de tau por e elevado a menos t menos tau diferencial de t. Este valor de aquí nos quedaría directamente t al cuadrado partido por 2, que lo tendríamos aquí, y esta función, una vez que la hemos integrado y lo sustituimos entre los extremos de integración, nos quedaría tau por elevado a menos t por elevado a tau menos e elevado a menos t por elevado a tau entre 0 y t. Si esto lo resolvemos, nos quedaría t al cuadrado partido por 2 menos t más 1 menos e elevado a menos t. Y ahora lo único que nos quedaría para comprobarlo con la situación anterior que hemos simulado sería obtener la correspondiente transformada de Laplace de cada uno de estos sumandos. De esta forma, haciendo la transformada de cada uno de estos términos, nos quedaría 1 partido por s al cubo menos 1 partido por s al cuadrado más 1 partido por s menos 1 partido por s más 1, como queríamos comprobar, sale el mismo resultado que en el caso anterior. Y esto nos permite concluir esta 10ª lección del curso. Y me queda recordarte que para las siguientes lecciones, que van a ser de ejercicios prácticos, pues repases estas últimas lecciones tantas veces como sean necesarios para que los conocimientos queden suficientemente claros y te permita avanzar en el curso. Muchas gracias por tu atención y te espero en la unidad 11.